Buenos días. Agradecer una vez más al comité organizador del 26 Congreso de Integración en Imagenología del Seguro Social la invitación, y esta vez, bueno, les he preparado dos conferencias para identificar complejas, sino cómo nos enfrentamos a una imagen pseudotumoral y para evitar algún tipo de cirugía o biopsia o manejo inadecuado de estos pacientes, o enviarlo a un estudio de imagen avanzada que nos pueda todavía apoyar un poquito más en nuestro diagnóstico. Como ven aquí, es hacer sencillo o intentar hacer sencillo lo complejo. El manejo médico quirúrgico para pacientes con una lesión cerebral, o sea, una lesión intraaxial definida, es muy diferente para las lesiones tumorales a las no tumorales. Y entonces de lo que se trata es de evitar intervenciones invasivas innecesarias. Vean que fundamentalmente el diagnóstico preoperatorio correcto para la atención adecuada del paciente sería el punto, digamos, crítico o central de esta plática. A falta de pruebas diagnósticas definitivas, pues tendríamos que hacer estudios histopatológicos, pero el diagnóstico preoperatorio a veces se puede conseguir a través de las imágenes, ¿sí? Vean que no es infrecuente que en series grandes haya un porcentaje elevado de diagnósticos incorrectos, y además estos diagnósticos incorrectos o erróneos van a incrementar los costos en gastos de hospitalización y, bueno, sobre todo para nosotros de demanda, ¿sí? En cuanto a las incidencias de lesiones tumorales, dése cuenta que es una incidencia global alta, ¿sí? Casi 4 de cada 100.000 habitantes. Estamos estimando que para la Ciudad de México al año deberíamos estar diagnosticando aproximadamente unos 800 tumores y unos 600 para las mujeres, o sea, eso suman unos 1.400 tumores anuales, ¿sí? En Estados Unidos, entre el 2001 y el 2018, la tasa de supervivencia relativa a 5 años tras el diagnóstico de tumor cerebral primario era baja frente al no maligno. Vean que la diferencia es sustancialmente significativa. El glioblastoma sigue sin ser un tumor con una sobrevida alta esperada, y la más alta tradicionalmente son los oligodendrogliomas, ¿sí? ¿Qué secuencias mínimas requieren o debemos utilizar, o vamos a hablar sobre estos 5 puntos básicos para enfrentarnos a una lesión pseudotumoral? Pues en las secuencias T1 vamos a evaluar la hiperintensidad intrínseca de la lesión. En las secuencias T1 postcontraste vamos a establecer el patrón de realce que puede definir más un diagnóstico específico. En la secuencia T2 FLAIR o inversión-recuperación vamos a evaluar las áreas de edema, la infiltración y la gliosis. En las secuencias T2 SPINECO vamos a valorar la hipointensidad en T2 y los productos y los posibles cambios secundarios a la presencia de productos de la degradación hemática o cuerpos extraños. Y la difusión nos va a permitir evaluar si bien la celularidad en las lesiones pseudotumorales o tumorales se va a comportar diferente, ¿sí? Las secuencias de perfusión van a permitir evaluar el volumen sanguíneo cerebral, pero principalmente vamos a hablar de estas cinco primeras secuencias, ¿sí? En cuanto a la hiperintensidad T1 giral, vean que estos 5 hallazgos, cuando al menos uno o más de uno de estos 5 hallazgos está presente, debemos sospechar, o sea, no concluir, sino sospechar la posibilidad de una lesión no tumoral, ¿sí? La hiperintensidad T1, sobre todo si es giral, el anillo de hipointensidad T2, la difusión homogénea reducida, o sea, que sea una disminución, una restricción a la difusión homogéneamente disminuida, lo que los anglosajones llaman el leading edge, que sería la difusión alterada o también reducida en el borde, digamos, principal de la lesión, y los reforzamientos incompletos de la masa quística. Pero vamos con el punto 1, que sería la hiperintensidad giral, que es, primero es importante, estas imágenes hay que verlas siempre en las secuencias pre-gadolinio, porque estas pueden simular, o estas hiperintensidades se pueden ver en las post-gadolinio,
y hay que evitar confundirlas. ¿Sí? Vemos este tipo de reforzamiento giral en un paciente que en principio les había llamado la atención. Es una imagen muy sencilla. Acuérdense que son hallazgos sencillos, no vamos a ver cosas muy complejas. Les había llamado la atención por una posible lesión intraaxial y vemos este reforzamiento giral y se trata de un evento vascular isquémico en estadio crónico, ¿no? Pero a veces estas hiperintensidades se ven como en este caso. Hay que verlo antes del reforzamiento, vean que es muy semejante y podríamos tener ese tipo de confusiones a nivel del esplenio, y era un paciente con una encefalopatía aguda hemorrágica. Es un paciente femenino, vean la presencia de hemorragia intralesional, le estaban dando como un posible linfoma, un reforzamiento un poquito heterogéneo, pero esta hiperintensidad primaria de tipo vascular, de tipo giral, nos orientó a que era un paciente que tenía una encefalopatía aguda hemorrágica postviral. ¿Sí? Vean una mujer con 28 años de lupus, estas las típicas del hospital, con historia de actividad articular y renal, tratada con un montón de medicamentos, y acude por crisis. Le ven los neurólogos en la tomografía una lesión intraaxial con edema perilesional, borramiento de los surcos subaracnoideos adyacentes a la lesión, y nos dicen que puede ser un tumor. La pasamos a la resonancia y vemos estas hiperintensidades intralesionales. Es otro caso de una paciente lúpica con una hemorragia en la zona periférica de la lesión, y las dos fueron lesiones hemorrágicas no tumorales. ¿Sí? Otra paciente con una historia de lupus en actividad renal, con crisis convulsivas de 30 días, y a cualquiera que está acostumbrado a ver las imágenes de resonancia, estas hiperintensidades girales en T1, pues le llevan inmediatamente al diagnóstico de una lesión isquémica en estadio crónico, no tumoral. Pero tengan en cuenta que siempre, para lo que se nos hace a veces fácil a nosotros, para el clínico o para el médico referente puede ser algo complejo, y en un momento dado, si no tiene la opción de leer los reportes o de tener acceso a una interpretación correcta, pues le pueden dar esta lesión como una lesión tumoral, y una vez más entrar a una posible biopsia y un tratamiento no eficaz. ¿Sí? Algunas lesiones, bueno, los melanomas pueden tener esa hiperintensidad espontánea en el T1, pero normalmente el reforzamiento es más sólido. Vean que es un paciente con una lesión metastásica de melanoma, hiperintensa en T1, sí tiene ese reforzamiento giral, pero el componente más ventral de la lesión es una lesión más sólida, más redondeada, con un reforzamiento más sólido, o lo que los anglosajones llaman mass-like, ¿no? Se puede asociar con una hiperintensidad en T2, pero curiosamente cuando tenemos esa hiperintensidad en T2 que nos puede hacer sospechar tumoral, esta va a ser menos expansiva. Vean que prácticamente no tiene efecto de masa sobre el sistema ventricular, y cuando le ponemos el contraste, el reforzamiento, lo vamos a ver después, es más o menos homogéneo, y se trata de un hematoma en estadio subagudo. ¿Sí? Vean esta hiperintensidad, una vez más, esta hiperintensidad espontánea en el T1 sin contraste. ¿Sí? El anillo de hipointensidad T2. El anillo de hipointensidad T2, aunque los tumores pueden tener estas hipointensidades, las características de esta hipointensidad T2 en las lesiones pseudotumorales no neoplásicas es que es un borde, normalmente suelen ser bordes periféricos, delgados, y que generalmente se asocian una vez más a lesiones vasculares. Vean, aquí es un masculino de 72 años que ingresa al hospital con una crisis, una lesión, aparentemente una lesión hiperdensa en esta tomografía, con edema en la sustancia blanca adyacente, y cuando le hacemos la resonancia sí vemos una lesión intraaxial, pero un halo fino en el T2 de productos de la degradación hemática, además de que hay otros hallazgos como microhemorragias subcorticales en la periferia del hemisferio contralateral, pero en principio esto que se había dado como un posible tumor no es más que un hematoma asociado a una angiopatía amiloidea con un paciente hipertenso. ¿Sí?
vean que, una vez más, un borde delgado de T2 en el T2 periférico se observa comúnmente en las lesiones vasculares, ¿sí? Ya sean hematomas como el anterior, asociado a angiopatía amiloidea o malformaciones vasculares, aneurismas, como es el caso, o malformaciones cavernomatosas. Una vez más, nos llega un paciente joven al hospital con una lesión tomográfica intraaxial, aparentemente tumoral, lo pasamos a tomografía, a esta resonancia, perdón, y vemos las hiperintensidades lineales en la periferia de la lesión con un efecto expansivo. Se le pasa contraste, vemos estructuras o un reforzamiento anormal. En el T2 vemos esos anillos en la periferia vasculares, y cuando le hacemos la reconstrucción angiográfica vemos que se trata de un aneurisma disecante de la arteria cerebral media del lado derecho, con una vena de drenaje y un hematoma intralexional. Lo operaron los cirujanos, le pusieron un clip y el paciente ya egresó a domicilio sin complicaciones. Una vez más, este borde delgado hipointenso que se ve en una lesión intraaxial, cortical, frontal, heterogénea, redondeada, el halo fino, el T1 con zonitas hiperintensas, y se trató de un cavernoma, una lesión que todos estamos acostumbrados a ver, ¿sí? También los materiales de sutura, los cuerpos extraños, los granulomas, se pueden ver con esas hipointensidades. Vean este paciente que llegó al hospital, ya tenía una cranectomía porque le habían hecho una biopsia de una posible lesión tumoral y venía con el ruido de una posible recurrencia de esa lesión. Trae una lesión hiperdensa. Cuando le hacemos la resonancia en el T1 vemos algunas zonas hiperintensas con un reforzamiento intenso, pero cuando vemos el T2, una vez más, vemos estas zonas hipointensas características con un halo en la periferia hipointenso, y se trató, cuando lo operaron, de un granuloma a un tejido que le habían dejado en la cirugía previa. Una vez más, los granulomas, perdón por la calidad de la imagen, es un poquito antigua. El granuloma se puede ver como una lesión pseudotumoral de bajo grado y un contraste. No sabíamos si era un granuloma parasitario, si era un tumor. Nos vamos a las imágenes en T2, lo vemos hipointenso, se le ha seguido, ya ha disminuido el paciente el edema, pero se trató de un granuloma muy característico, ¿no?, en estas latitudes de paciente tuberculoso, ¿sí? Otro ejemplo de un granuloma, y vean en el T2 este halo hipointenso que nos dice que la lesión no orienta, a pesar de que parezca una lesión tumoral con edema perilesional que refuerza, resultó un granuloma también de tuberculosis, ¿sí? Hay hemorragias, tener hemorragias, pero son más irregulares, y cuando van a causar esa hipointensidad, la hipointensidad en el T2 suele ser una masa central, ¿sí? Esta es una lesión muy parecida a las anteriores. Vemos el reforzamiento, vemos el edema intenso en el FLAIR, pero curiosamente, a diferencia de las otras, vean que el edema sí causa compresión y desplazamiento de las estructuras de la línea media. Un reforzamiento más grueso, menos lineal, y un reforzamiento lineal pero más heterogéneo en esta zona. Se la biopsió y se trató de un melanoma, ¿sí? Un melanoma. Vean una lesión mucho más central, mucho más hipointensa en su centro, con edema que condiciona efecto de masa. Esta sí fue un glioblastoma, ¿sí? La difusión homogéneamente reducida. Bueno, cuando la difusión reducida es marcada, homogénea y central, es mucho más probable, que todos lo sabemos, que esa lesión sea un absceso, ¿sí? Raramente los tumores tienen una difusión restringida tan elevada, salvo los linfomas, que pueden tener por su celularidad un poquito de difusión más restringida, pero cuando vemos esta lesión, en principio podemos pensar que esta lesión es un tumor con edema perilesional, que desplaza la línea media, que refuerza de manera heterogénea. Automáticamente pensaríamos que es un glioblastoma o que es un tumor de alto grado, y cuando vemos la difusión, vemos una difusión homogéneamente alterada que nos lleva a pensar que se trata de una lesión
abcedadas, ¿sí? También hay patrones de difusión, o sea, no solo el hecho de que tengamos una difusión elevada, sino que hay ciertos patrones de difusión alterada que nos pueden inmediatamente orientar a que no se trate de una lesión tumoral. Aquí tenemos un paciente que llega con crisis convulsiva, joven, aparentemente tiene una lesión cortical, la corteza engrosada, edema adyacente perilesional, el flare está hiperintenso y los clínicos están sospechando que podría tener una lesión neoplásica y colapso del sistema ventricular, pero inmediatamente nos vamos a ver que la hiperintensidad es una hiperintensidad en la difusión cortical, lineal, con edema vasogénico no citotóxico subyacente y es muy característica de entidades infecciosas específicas, ¿sí? Como puede ser el virus del herpes simple, ¿sí? Estas serían las zonas donde vamos a poder ver esas hiperintensidades, entonces cuando las encontremos tenemos que tener cierto cuidado para decir que no es una lesión tumoral. También podemos tener difusiones homogéneamente reducidas en lesiones vasculares y en pacientes que están recibiendo también tratamientos ahora, digamos, inhibidores de la angiogénesis, como son el bevacizumab y otros anticuerpos monoclonales. Cuando vemos este tipo de hallazgos en las lesiones tumorales, ya conocidas, esto va a ser indicador de progresión hipóxica del tumor. O sea, no es que esté mejorando, sino que el tumor está progresando y se debe a los efectos antiangiogénicos del fármaco, ¿sí? Algunos tumores como el linfoma pueden tener, como decíamos al principio, una difusión reducida, pero ven que no es tan homogéneamente reducida y cuando les ponemos el contraste, estas lesiones se van a comportar en un contexto de malignidad primaria ya conocida. ¿Sí? Esta es una lesión metastásica de una lesión en un masculino de 74 años que tenía un cáncer de pulmón y es una metástasis primaria. Una vez más, también tenemos que ver el contexto global del paciente clínico, ¿sí? No solo la parte imagenológica. Y en un paciente sin diagnóstico conocido de malignidad, pero con lesiones multifocales y difusión reducida, debemos buscar siempre también inmunodeficiencia, ¿sí? Y en el caso de que tengamos inmunodeficiencia, estas lesiones con difusiones restringidas son infecciosas, pero tenemos que irnos hacia la zona de los hongos, ¿sí? Vean este tipo de IFAS, el paciente con un aspergiloma, que va a estar ausente este tipo de reforzamiento en las metástasis, infecciones o las isquemias, ¿sí? Y digamos que para finalizar, estas que van a ir casi en conjunto, que son los bordes de difusión reducida, digamos en el borde principal de la lesión, y un reforzamiento incompleto a la administración del contraste de la masa principalmente quística, ¿sí? Normalmente esta difusión reducida, como la definimos, sería esta, ¿sí? Es una reducción o una restricción a la difusión, que se está hiperintenso en la periferia y en forma de anillo. Anillo abierto, ¿sí? Y este patrón es muy poco común en tumores y casi siempre que encontramos una difusión en la periferia o en anillo abierto tenemos que buscar otras etiologías, pero no etiologías tumorales, ¿sí? Si además tenemos este reforzamiento o reforzamiento incompleto, vean, la restricción abierta en el borde principal de la lesión con un reforzamiento lineal en la periferia, automáticamente nos dice que esta lesión probablemente no es tumoral. ¿Sí? Aunque tenga dos, aunque haya pasado una línea media, aunque tenga este reforzamiento, este paciente tenía una desmineralización importante secundaria a esclerosis múltiple. ¿Sí? En contraste, los tumores por lo general tienen eso, un reforzamiento incompleto, vean que no es lineal, son zonas de reforzamiento incompleto, pueden tener edema perilesional y la porción que no realza a menudo en los tumores está, o sea, la que realza a diferencia de las lesiones pseudoinflamatorias o pseudotumorales va a estar en la periferia cortical y no en la zona central. ¿Sí? Se trata de un paciente que tenía un glioblastoma y operarse. ¿Sí? Entonces, bueno, para concluir, en base a hallazgos clínicos de imagen, las lesiones que simulan tumores cerebrales pueden ser difíciles de diferenciar de los tumores verdaderos. ¿Sí? La
diferenciación preoperatoria precisa entre dos entidades es importante para una cirugía adecuada y un manejo médico de estos pacientes, y hemos presentado estas 5 pequeñas características simples de imagen para orientar hacia un lado del diagnóstico diferencial o para proponer avances en técnicas de imagen o ir directamente hacia la biopsia o la cirugía abierta. ¿Sí? Recordar, finalizando, la hiperintensidad T1 giral, el borde lineal suave o fino de hipointensidad en T2, restricción homogénea a la difusión en la lesión, o sea, intralesional, que sea homogénea, que sea uniforme, el borde de ataque de la lesión que tenga una restricción reducida y un realce incompleto en una lesión que tenga un componente principalmente quístico. Si este reforzamiento además es central más que cortical, pues junto, como decía en las primeras diapositivas, uno o más de un hallazgo, principalmente en secuencias sencillas y simples, nos orienta a que estas lesiones pseudotumorales sean más pseudotumorales, no tumorales de otras etiologías que tumorales, y evitar de esa manera el diagnóstico incorrecto de un tumor cerebral que va a abocar a que el paciente sea biopsiado o que sea intervenido quirúrgicamente. Muchas gracias. Aquí finaliza esta plática.